tiene como título Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Amén. Gracias, Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, 1 en adelante. Dice el Señor: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros de sus discípulos. Dice. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron, y entraron en una barca. Dice, y en aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrándola a la red de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red, dice, sacó a la red a tierra y llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, dice, y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a tomar asiento y vamos a hablar luego de este incidente. En el versículo 15 dice: cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, le dijo el Señor: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a hablar de esto. Padre, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el poder. Señor Jesucristo, manifiéstate hoy con gran poder, con gran gracia en nuestra mente, en nuestros corazones. Señor, háblanos. Háblanos y que podamos comprender, Señor, que yo pueda ser claro, Señor, al hablar tu palabra, para que tu pueblo pueda responder de una manera directa, ferviente, Señor, a tu voz. Señor, sabemos que cada vez, Señor, que se expone tu palabra, eres tú hablando, Señor. Eres tú hablando a tu pueblo, Señor. Eres tú manifestando la voluntad del Padre a tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo, el que has hecho morar en cada uno de nosotros, nos convenza, nos guíe, nos ilumine, Señor, en el nombre de Cristo, para poder hacer tu voluntad y responder a esta palabra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahora, amados, nosotros sabemos que el culto anterior habíamos hablado de dos personas, Judas y Pedro. Sabíamos que habíamos llegado a la deducción de que los dos cometieron el mismo pecado, los dos habían negado al Señor de una manera osada, de una manera pública, de una manera trágica, pero hoy los dos están separados por una distancia tremenda. Uno está en el cielo, el otro está en el infierno, y hemos llegado a una conclusión. Pedro amaba al Señor, Judas nunca lo amó. Judas, cuando se dio cuenta de que Jesús no iba a darle bienes materiales, cuando se dio cuenta de que no iba a darle bienes y posición terrenal, era egoísta, él solo quería eso, traicionó a Jesús. Él quería dinero, él quería acumular dinero, y él decidió traicionar a Jesús cuando Cristo dijo que moriría. Él decidió venderlo por 30 monedas de plata.
En cambio, Pedro también lo negó 3 veces, lo hizo públicamente, lo hizo de una manera osada, también vergonzosa, a la cual el Señor restauró. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro siempre vio a Cristo como su Salvador. Siempre lo vio como su Salvador. Vemos el arrepentimiento de Judas, que es el arrepentimiento de un hombre natural, porque la Biblia dice que se arrepintió. Pero el hombre natural también se arrepiente, amonestado por su conciencia cuando peca, también se arrepiente, pero él nunca puede correr a Cristo, su restaurador. Él ve su culpabilidad, ve su pecado, el pecado trae remordimiento, él siente culpa y muchas veces realmente nunca puede ver a Cristo, pero el creyente sí. El creyente cada vez que peca, él se arrepiente y siempre mira hacia la cruz. Sabe que Cristo lo perdonó, perdonó sus pecados pasados, presentes y futuros. Siempre ve a Cristo como su Señor restaurador y salvador. Él sabe que peca y mirará a la cruz y sabe que ahí está la gracia de su Señor. Ahora vemos la historia de Pedro. Pedro dijo amar al Señor y morir por él. ¿Cuántos de nosotros afirmamos eso hoy? ¿Cuántos amamos al Señor Jesús? Pedro lo afirmó delante de todos y públicamente dijo, Señor, yo te amo, inclusive voy a morir por ti, si es, inclusive iré a la muerte por ti. Pero vemos que cuando llegó el tiempo difícil, Pedro lo negó. Él lo negó, pero el Señor le dijo, Pedro, yo sé que me vas a negar y sé que te vas a ir, sé que te vas a alejar, pero quiero decirte una cosa. Antes de que te des cuenta, te voy a restaurar y te voy a traer de vuelta. Te voy a volver a traer y alinear y direccionar en donde realmente debes estar. Y esa es realmente la restauración del Señor. El Señor le prometió una restauración a Pedro. Ahora lo vemos a Pedro y lo vemos lejos del propósito de Dios. El Señor le dijo, desde ahora, Pedro, dejarás de ser pescador de peces y te vas a convertir en pescador de hombres. Ese fue un llamado tremendo para Pedro. Un hombre con propósito. El Señor le estaba diciendo, desde ahora tu vida va a dejar de ser una vida inútil, vana, sin sentido, sin recursos. Vas a dejar de ser un hombre emprendedor, que estabas ahí queriendo pescar algo y no pescaste nada. El Señor le dice, desde ahora tu vida va a cobrar sentido, va a tener sentido, yo te voy a usar, vos te vas a convertir, Pedro, en un pescador de hombres. Eso lo tenemos en claro, ¿no? El Señor nos ha llamado y hoy el Señor quiere restaurarnos al primer amor. Porque muchos de nosotros hemos invertido prioridades como lo hizo Pedro. Ahora Pedro estaba lejos, había sido amado, llamado, direccionado, había sido comisionado, pero ahora estaba lejos, como muchos de nosotros. Hermanos míos, a lo largo de toda la fe, vamos a encontrarnos en puntos a veces de que vamos a tener que volver a poner a Cristo en nuestro primer lugar. En el primer lugar, ¿cuántas veces hemos dejado cosas que hacíamos? Éramos fervientes en la oración, fervientes en la predicación. Realmente éramos personas muy usadas por el Señor, que con tantas cosas nos hemos ido apartando, hemos ido menguando, nos hemos vuelto tibios en algún área. Cosas que hacíamos para el Señor, ya no las hacemos. Hemos invertido prioridades. Ahora el Señor, este Señor glorioso que había comisionado, amado, llamado a Pedro, estaba restaurándolo. Y eso Él quiere hacer hoy con nuestras vidas. Él quiere direccionar nuestras vidas. Él quiere restaurarnos al propósito en el que Él nos llamó. Muchas veces estamos lejos del propósito, como Pedro. Pedro debía estar en Jerusalén y ahora había tomado nuevamente su barca y estaba sumergido en su vieja vida. Había invertido prioridades, había dejado en segundo lugar sus prioridades espirituales, a lo que el Señor lo había llamado. ¿Cuántas cosas hacíamos con tanta pasión que hoy ya no hacemos? ¿Cuántas veces predicábamos con tanta pasión? Hoy ya no lo hacemos. ¿Cuántas veces orábamos con tanto fervor y pasión? Hoy ya no lo hacemos. Hay muchas cosas que dejamos de hacer porque hemos invertido prioridades y es algo que nos va a pasar. Nos puede pasar y nos va a pasar a todos. Yo le doy gracias al Señor porque más de una vez me tuvo que ir a buscar al medio del mar. Más de una vez. Más de una vez el Señor a mí mismo me tuvo que ir a buscar, como hoy nos está yendo a buscar a cada uno de nosotros.
Como hoy nos está yendo a buscar a cada uno de nosotros, como lo hizo con sus discípulos ahí, restaurándolos a la imagen gloriosa, al propósito, al llamado, a lo que Él quiere con su iglesia, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde hay mucha necesidad, hay rumores de guerra, la gente está atemorizada, espantada. Tiene que haber una iglesia ferviente en el espíritu. No podemos permitirnos la tibieza espiritual. Entonces ahí estaba el Señor restaurándolos, acercándose a ellos nuevamente. ¿A dónde estamos? ¿Cuántas veces nosotros, amados, yo sé que muchas veces podemos colocar a Cristo en segundo lugar y las cosas que verdaderamente tienen que tener sentido para nosotros comienzan a menguar, comienzan a menguar, comienzan a menguar. ¿Cuánto dejaste de orar como orabas por tu familia, por tus hijos, por tus nietos? ¿Cuánto dejaste de predicar a la gente que con tanta pasión predicaba sin importar el rechazo, la burla, la vergüenza? ¿Cuánto dejaste de venir a un culto con gozo, con alegría? Que muchas veces vivimos el evangelio como si fuera el camino más traumático, con los pies arrastrando, desganados, tristes. El evangelio es un camino glorioso que el hombre debe anhelarlo. No importa que estés enfermo, que tengas escasez, no importa que cualquier situación estés atravesando, si vos estás en el poder del Espíritu, el Espíritu da vigor. No importa cómo estemos. Después de esto se manifestó el Señor a sus discípulos y fue, dice, y Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Qué hizo Pedro? Invirtió prioridades. Y sabemos que es así. Amados míos, sabemos que es así. Ante la multiplicidad de opciones que tenemos nosotros diariamente, podemos correr el riesgo de que vayan transcurriendo los días ante tantas opciones que tenemos y vayamos colocando al Señor el propósito espiritual, el llamado espiritual en segundo lugar. Hay tantas cosas para hacer. Hay tantas cosas que podríamos estar haciendo ahora en vez de estar sentado 2 horas aquí en este lugar alabando y escuchando una predicación. Podríamos estar comiendo una buena comida, mirando una buena película. Podríamos estar de paseo en cualquier lugar. Podríamos estar mirando una serie. Hay muchas cosas que podríamos estar haciendo el hombre. El creyente, hay muchas cosas que podría estar haciendo. ¿Es así o no es así? No es como antes, no es como hace más de 2000 años. Ahora corremos el riesgo de posicionar las prioridades en segundo lugar y a Cristo en nuestro corazón. Cristo no es una opción, es una prioridad para nosotros. Él no es una opción. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer, amados míos? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer y fuimos dejando de hacer y fuimos posicionando al Señor en el segundo lugar y fuimos invirtiendo prioridades espirituales por prioridades materiales, carnales, vanas e inútiles? Simón Pedro les dijo, me voy a pescar, y ellos dijeron, vamos contigo. Fueron y entraron a la barca y no pescaron nada. Ahí está el creyente invirtiendo prioridades, cambiando realmente la vida espiritual por la vana, secular, la que no produce nada, como dijo realmente Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando él culmina su libro diciendo vanidad es todo, vanidad, nada tiene sentido. Lejos de Cristo nada podemos hacer. Cristo le dio sentido a nuestra vida, Él realmente le dio un propósito. Él realmente le dio la validez que el hombre siempre tuvo. Amados míos, ahí está Pedro otra vez volcándose, invirtiendo prioridades, invirtiendo su esfuerzo, su tiempo, toda su manera de vivir. Realmente estaba invirtiendo todo en algo que no aprovechaba. Estaba invirtiendo su prioridad, que era el llamado al ministerio. Estaba invirtiendo su prioridad, que era llamado a predicar. Ahí estaba, hay mucho, podemos hacerlo. Porque vuelvo a repetir, hay multiplicidad de opciones. Un hombre que dijo amar al Señor estaba fracasando en su amor porque se estaba alejando del propósito. Él se estaba alejando. Un hombre que decía amar al Señor no estaba haciendo su voluntad. ¿Sabe cuando una persona realmente demuestra que ama a Cristo? Cuando Él obedece a su palabra. Podemos decir que amamos al Señor, pero si ese amor no va acompañado de su palabra, ese amor es simplemente sentimentalismo.
Pedro estaba fracasando en su amor porque desobedeció. Una palabra tan simple como es: Pedro, quédate en Jerusalén, espera a que yo vaya, espera la venida del Espíritu Santo. Y Pedro, luego de el Señor, la tercera vez que se le presentaba, tuvo que ir realmente a traer nuevamente a sus discípulos con amor, con cuidado, con protección, como Él lo hace, como Él realmente lo hace, como Él realmente restaura a sus hijos. El cuidado, la protección, hijito, y tenés que comer. Eso es protección, eso es amor, eso es cuidado. Ese es el cuidado de Cristo por los tuyos, por los suyos, que constantemente los está restaurando cada vez que ellos se desvirtúan y se apartan del verdadero propósito espiritual que tienen en sus vidas. Ahora dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Vieron, ahí está el cuidado, la protección de Dios, la restauración de Él. Él realmente es el restaurador, el ofendido es el que restaura. Nosotros nunca nos volvemos a Cristo. Cristo es el que siempre nos restaura. Siempre es Él el que inicia cada restauración. ¿Invertimos prioridades muchas veces? Sí, muchas veces. Ahora estábamos hablando de este Pedro que el Señor estaba restaurando, que dijo que lo iba a negar, que lo negó, que se apartó, que se fue. Y el Señor le dijo: voy a ir a restaurarte, Pedro. Voy a ir realmente a direccionar el llamado y el propósito que tienes en lo espiritual. Y eso es lo que hoy el Señor quiere hacer con nosotros. Muchos de nosotros quizá hemos invertido prioridades, hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos con tanta pasión, con tanta devoción, con tanto amor, con tanta entrega y sacrificio. No nos importaba el dolor, la enfermedad, no nos importaba la lluvia, el viento. Amábamos servir a Cristo, con tanta pasión lo hacíamos. Llegábamos exhaustos a la cama, pero qué maravilloso era ese descanso que el Señor nos daba después de haber obrado y trabajado arduamente para Él. Ahora el Señor realmente se le aparece al apóstol Pedro, y cuando en el versículo 15 dice: cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Ahora, ¿por qué el Señor lo llama Simón, hijo de Jonás? Porque se estaba comportando como antes, porque él estaba invirtiendo las prioridades y él estaba abandonando el propósito. ¿Por qué te comportas como antes? ¿Quieres volver a la vieja manera vana de vivir, a esa vida inútil, hueca, vana, vacía? Te he llamado realmente a pastorear ovejas, te he llamado a pescar hombres, y quieres volverte tan inútil nuevamente para mí. ¿Quieres volverte un hombre tibio, un hombre frío en la fe? Realmente no es así. Ahí estaba el Señor restaurándolo. Amados, sé que el Señor hoy quiere hacer algo en nuestros corazones. Sé que hemos dejado de hacer cosas que realmente hacíamos, y Él quiere que volvamos a hacerlo. Él quiere restaurar ese amor. Él quiere que nosotros realmente posicionemos a Cristo nuevamente en nuestros corazones en el primer lugar, y las cosas espirituales. Quiere que realmente invirtamos prioridades, porque hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos. Ahora lo llama Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas más que estos? Le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Ahora podemos decir que amamos al Señor Jesús. Si yo les preguntaría a todos hoy, y me preguntaría a mí mismo: ¿amamos al Señor Jesús? Todos diríamos sí, automáticamente, porque amamos al Señor Jesús. Pero debemos saber que si amamos al Señor Jesús, su propósito, su voluntad, su persona tiene que ocupar el primer lugar en nuestro corazón, si lo amamos. Juan decía: hijitos, no améis en palabras, sino en hechos y en verdad. ¿Cuándo se manifiesta el verdadero amor de un creyente hacia Cristo? Cuando Él lo demuestra. Cuando hay entrega, hay pasión, hay devoción, cuando hay obediencia a la palabra de Dios. Simplemente podemos decir muchas veces: te amo, te amo. El amor no es un adjetivo, es un verbo, es una demostración. El amor nunca fue eso. Toda la palabra de Dios siempre calificó al amor con una acción. El amor es un verbo. Podemos decirle a nuestras parejas: te amamos, te amo. Pero la verdadera demostración del amor es la manifestación de Él mismo. Por eso cuando Pablo le hablaba a los corintios, le decía: ustedes no conocen nada acerca del amor.
El amor no es jactancioso, no es envidioso, no busca lo suyo propio, no se envanece. El amor es una manifestación, es una demostración, no es una palabra hueca que entra por el oído y que jamás llena el alma. El amor es demostración, si no, no hay amor. Ahora Cristo le decía, si me amas, invierte tus prioridades. Si yo soy importante para ti, ponme en primer lugar, pon el propósito espiritual en primer lugar. No vuelvas a tu vieja vida, no inviertas las prioridades espirituales. Vuelve hacia donde debes ir. Ahí estaba Pedro lejos, había invertido prioridades. Él decía amar al Señor Jesús y el Señor Jesús realmente al preguntarle tres veces quería que Pedro se dé cuenta que él realmente había invertido prioridades. Él decía amarlo, pero no estaba obedeciendo a su palabra. Y ahí estaba restaurándolo con amor, con ese amor tan tierno a sus discípulos. Amados, nosotros podemos encontrarnos muchas veces en un estado espiritual tan tibio, que el Señor realmente no le agrada. Eso es lo que al Señor no le agrada, porque el frío es frío, y el caliente está ahí, pero el tibio es lo peor que puede haber para el Señor. Eso es realmente importante y nosotros debemos saber que si alguna vez nos encontramos en esa posición, debemos volvernos de ahí, porque es lo que al Señor no le agrada. No tolera a las personas que se conforman y viven un tipo de religiosidad, que vienen y se sientan en un culto sin ser personas fervientes en el espíritu. Él no tolera que simplemente una persona venga y se siente en un culto y diga, bueno, la he pasado bien, yo estoy bien, realmente me siento bien, todo está perfecto, cuando realmente Cristo dejó de ser una prioridad y todo lo espiritual también, y nos conformamos con eso. Nunca te conformes a eso. Pedro dijo, me voy a pescar, y arrastró a muchos en esa conformidad. ¿Cuántas veces estamos siendo de mal ejemplo también en eso? Que nos conformamos en una vida espiritual mediocre, en una vida espiritual que realmente no produce nada, no le predicamos a nadie, no oramos por nadie, no hacemos el bien a nadie, no tenemos el anhelo ni el deseo de que un pecador se arrepienta, de que entre a los brazos del Señor. Nada, simplemente somos personas egoístas que estamos dentro de una buena posición y ya no nos importa nada. Pedro podría haberse ido, el Señor murió, resucitó, lo vi, me voy a pescar, está todo bien, está todo perfecto, vuelvo a pescar, olvido mis prioridades espirituales, invierto las cosas que realmente tienen interés, amado. Pasamos tantas horas viendo televisión, cosas que no nos llenan, que son vanas, que son huecas, que son inútiles. El Señor tiene que venir a decirnos, Ezequiel, hijo de fulano, ¿me amas? Y ahí estás vos sentado mirando una serie durante 4 o 5 horas, cuando pudiendo haberlo hecho orando por el perdido, por aquel que está apartado, por aquel que se está enfriando, por aquel que está tibio, por aquel que está luchando en la fe constantemente. Podríamos hacer tantas cosas, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo, invertimos prioridades, cambiamos el sentido de las cosas que realmente tienen valor para nosotros. Invertimos prioridades. El Señor estaba restaurando a sus hermanos. Cada vez que sintamos en nuestro corazón que estamos invirtiendo esas prioridades, porque el Espíritu Santo nos los va a hacer saber constantemente, debemos saltar pronto como Pedro lo hizo. Cuando Juan le dijo, es el Señor. Así debemos correr hacia nuestra restauración, porque podemos invertir prioridades. Podemos dejar de hacer las cosas que hacíamos con tanta pasión y amor. Podemos dejar de hacer las cosas que hacíamos con tanto amor y entrega a Cristo. Pero el Señor y el Espíritu Santo constantemente nos están hablando. Vuélvete. Y usted sabe que constantemente el Señor lo está yendo a buscar al mar. Usted sabe cuando el Señor les está diciendo, no orás como orabas, no lees como leías, no buscás como buscabas, no haces lo que hacías, no predicás como predicabas, no evangelizás como evangelizabas. El Espíritu Santo constantemente lo está haciendo saber. Ese es el Señor queriéndonos restaurar al propósito que Él realmente tiene, al propósito espiritual, porque hemos invertido prioridades y no hemos vuelto tibios.
tibios. Vuelvo a repetir, ahora el frío es frío. ¿Sabe que hay 3 estados espirituales? El frío, el tibio y el caliente. Queremos todos estar calientes. ¿Sabe que es peor el frío que el tibio? Porque el frío sabe que está mal. El frío sabe que necesita perdón, el frío sabe que necesita de Cristo, o lo niega o lo necesita. Y reconoce su condición, él sabe que está mal. El frío reconoce delante del Señor que él está mal. El frío cuando viene y se le predica el Evangelio, él reconoce a Cristo, necesita a Cristo, quebrantado por Cristo. El frío lo sabe, o lo rechaza o lo reconoce, él lo acepta. Pero el tibio cree que todo está bien, que las cosas realmente van bien, todo va bien, todo está bien. Y realmente ahí es cuando el Señor, eso es lo que no tolera. Una fe tibia, una vida espiritual inactiva, una fe que dice ser viva muerta, una fe que no obra, una fe que no tiene pasión, una fe que no tiene amor, una fe que no tiene devoción. Eso es lo que el Señor no tolera. Pedro realmente, si él seguía en esa posición y no era restaurado, él se iba a transformar en la imagen más mediocre de la iglesia. Ahora imagínese usted, esta es la iglesia. Lo vemos a Pedro, los discípulos, pescando, desanimados, volviendo a su vieja vida. Después lo vemos así, y vamos a sumarlo a estos 2 que van camino a Emaús, tristes, deprimidos. Un Señor les dice, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? ¿Qué? ¿No sabes tú? ¿No lo reconocieron tampoco? ¿No pudieron ver la gloria del Cristo resucitado? Ahí estaban con sus ojos velados sin ver la realidad en la que estaban viviendo, como ellos, lejos del propósito del Señor, apartado de las prioridades, sin percepciones espirituales, a tal punto que el discípulo al que el Señor amaba tuvo que decirle a Pedro, Pedro es el Señor. Y Pedro corriendo saltó de la barca. Cada vez que nos demos cuenta que estamos invirtiendo prioridades, de la misma manera que lo hemos hecho, debemos volver al Señor. De la misma manera. Con tanta prisa y rapidez debemos correr nuevamente a la restauración con el Señor. Ahora imagínense si la iglesia es Pedro pescando con los discípulos, volviendo a su vieja vida, estos 2 camino a Emaús que estaban tristes, que estaban angustiados. Imagínense si los representantes de la iglesia fueran hombres fracasados, tristes, desventurados, sin consuelo, viviendo una vida natural, sin propósito. ¿Esa debería ser la imagen de la iglesia? ¿O la imagen de la iglesia debería ser este Pedro que se levantó el día de Pentecostés, que estaba sentado y comenzó a predicar lleno del Espíritu Santo? Esa es la iglesia que el Señor quiere. Quiere una iglesia poderosa y vigorosa en el poder del Espíritu. Imagínense si esa gente tenía que ser la representante de la iglesia. Realmente nadie quisiera convertirse en cristiano. Pero siempre debemos darnos cuenta que ante la multiplicidad de opciones, que ante tantas cosas, devastado por tanta información, por tantas opciones, que a veces podíamos estar debatiendo entre quedarme y mirar una película, recibir a un familiar, ir a la iglesia. Ante tantas opciones que tenemos, siempre tenemos la tendencia a invertirlas y ir dejando en segundo lugar lo espiritual. Después nos damos cuenta que Satanás avanzó y yo me quedé. El reino de las tinieblas avanzó. Ahora veo a mis hijos apartados, ahora veo a fulano que no congrega más, ahora veo este que estaba queriendo ir a la iglesia que ya no quiere saber nada. El reino de las tinieblas avanzó y mi tibieza espiritual se dejó ver. Ahora imagínense si este Pedro con los discípulos que se fue a pecar tendría que luchar contra las fuerzas de mal. De esa manera no sucedería, amados. No sucedería, no habría chances. Pedro había invertido prioridades y se dejó notar. El Señor dijo que se alejaría de él, dijo amarlo. El Señor sabía que lo amaba y lo fue a restaurar, como lo hace con todos nosotros hoy. Constantemente, cada vez que abandonemos lo que realmente importa, el Espíritu Santo nos lo hará saber y nos traerá de vuelta. Hoy es un día. Hoy es el día en que el Señor decidió, hoy, día miércoles, para traernos de vuelta.
Hoy es el día que el Señor escogió por medio del Espíritu Santo para realmente reivindicarnos y que nosotros podamos poner a Cristo en el lugar que Él tiene que ocupar. No ser una opción, sino ser una prioridad. El Señor no es opción de nadie. Él tiene que transformarse en una prioridad. Él no es cuando quiero, cuando no quiero, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas, cuando tengo ánimo, cuando no tengo ánimo. Cristo consume nuestros corazones al borde de que el amor que sentimos por Él realmente se contrapone a cualquier adversidad, como el Pablo lo decía, el amor de Cristo nos constriñe, su amor hacia mí, el amor que le tengo a Él me controla, no puedo evitar los latigazos, los piedrazos, las cárceles, amo tanto al que me amó, que no me importa porque el amor que le tengo me controla, me posee. Él ocupa un lugar privilegiado en mi corazón. Jamás me voy a permitir ser un tibio. Jamás me voy a permitir dejar a Cristo en segundo lugar y las cosas espirituales. Y si lo he hecho, correré y saltaré de la barca y volveré nuevamente a donde tengo que estar, como lo hizo Pedro. Mire lo que dice el Señor en Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor, capítulo 3. Por medio de la predicación de un pastor, confirmaba este mensaje. En el capítulo 3, versículo 14, el mensaje a la Odisea, el Señor dice, y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, ¿por qué dice el principio de la creación de Dios? Porque en ese tiempo ahí, en esa iglesia, se estaba predicando de que Cristo era un ser creado y él quería argumentar con la verdad de que Cristo no era un ser creado, él estaba en el principio. Él siempre fue, él estableció y creó todas las cosas. Ahora en el versículo 15 el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Ven? El Señor dice, yo conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor es intolerante ante la tibieza espiritual. El Señor no tolera que Él ocupe en nuestro corazón el segundo lugar y que las cosas espirituales para nosotros sean opcionales, sino una prioridad. Cristo no lo tolera. Él prefiere al frío, dice, prefiero a ese, porque ese sabe que está mal, sabe que me necesita, sabe que necesita de mí, o me rechaza, o me ama, o me necesita, o llora, o se quebranta, él sabe que está mal, pero el tibio cree que está bien. El tibio vive un tipo de religiosidad conformista, se conforma a su mediocridad espiritual y el Señor no quiere eso. Él nos quiere fervientes en el espíritu. Él no quiere una iglesia relajada, tibia, una iglesia que invirtió prioridades, que puso a Cristo en el segundo lugar y como una opción y no una prioridad. Él quiere hombres y mujeres fervientes en el espíritu. El Señor dice, ¿saben qué? Prefiero un frío antes que un tibio. Al tibio no lo tolero. Al tibio no lo tolero. ¿Sabe que el Señor diga que el tibio realmente, si usted cuando mete algo tibio a la boca, lo escupe? Porque es así. Y no estoy hablando de condenación o perdición. Estoy hablando de que el Señor no tolera vidas espirituales tibias, que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen, que no tienen compromiso con las cosas de su amado, que las ignoran, que las dejan para mañana, que las dejan para después. El Señor dice, para mí es intolerante la tibieza espiritual. Quiero una iglesia ferviente en el espíritu. Quiero que cuando venga haya fe. Quiero una iglesia que cuando el Señor venga esté trabajando, ferviente, obrando, orando, clamando, intercediendo, evangelizando, predicando, pastoreando. Quiero una iglesia ferviente.
Por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y tus vestiduras blancas para vestirte. Dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas con tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Ahora podemos interpretar la escritura de dos maneras acá. Podemos pensar que el Señor está golpeando a una iglesia incrédula y les estoy diciendo, ustedes, corazones incrédulos tibios, que creen que son cristianos y no lo son, déjenme entrar y yo voy a tomar riendas del asunto. Pero no podemos dejar de aplicarlo a la vida espiritual de cada uno de nosotros. No puedo dejar de pensar que esta carta es escrita a un ángel de la iglesia, a un pastor, que es escrita a alguien espiritual, para personas espirituales. No puedo dejar de creer que muchas veces hay alternancias espirituales y que invertimos prioridades como Pedro y hemos dejado las cosas que verdaderamente tienen valor para nosotros en segundo lugar. Que hemos perdido el hervor del Espíritu, la pasión por el Evangelio, por Cristo, por la oración, por la evangelización, por la predicación, que hemos invertido prioridades como Pedro lo estaba haciendo. El Señor fue a restaurar a alguien que él amaba porque sabía que lo amaba, pero había invertido prioridades. Quiero leer otro pasaje, el último, en Romanos, capítulo 12, creo que es verso 9, lo hemos leído en la reunión de ayuno. Tiene como título Deberes Cristianos, ¿sí? En el versículo 9, y con esto voy a terminar, mis amados, no me voy a extender más. Cuán amoroso es el Señor, que Él fue a restaurar a quien ama. Él sabe quién lo ama, por eso Él les habla. Amén. Él restaura a los que aman. Él restaura a los que ama. Y yo sé que el Espíritu Santo no solo a mí en estas últimas semanas me ha estado hablando, sino a todos nosotros. Él quiere una restauración completa en cada uno de nosotros. Si dejaste de hacer algo, invertiste prioridades y la multiplicidad de opciones que tenés te ganó la amistad antes que pasar tiempo con los hermanos, te ganó pasar más tiempo haciendo cosas que no tienen valor y sentido espiritual, que hacer las cosas que realmente tienen sentido espiritual, como Simón Pedro, hijo de Jonás. Realmente nos comenzamos a comportar como si nuestra vida no tuviera propósito, cuando sabemos que hay una que tiene, que es la vida nueva en Cristo Jesús. Ahí es donde debemos volcar nuestra prioridad, nuestra pasión, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Como Pedro lo estaba haciendo, el Señor le dijo, Pedro, invertiste prioridades, estás invirtiendo tu esfuerzo, tu tiempo, tu dedicación en cosas vanas e inútiles. Vuélvete a mí. A veces terminamos tan exhaustos a lo largo de la semana y hacemos un balance y decimos, ¿qué he hecho realmente de mi vida espiritual? ¿Por quién he orado? ¿Por quién he orado con tanto amor, pasión y lágrimas como antes lo hacía? ¿Por qué he dejado de buscar su presencia que tanto consuelo me traía? ¿Por qué he dejado de abrazar a mi Cristo que siempre está con los brazos abiertos? ¿En qué momento le di la espalda y comencé a vivir una vida tan inútil, hueca, vana y vacía? Si en sus brazos me siento tan bien, si en su presencia hay plenitud de gozo, si cada vez que predico el Evangelio mi corazón se conforta, lo siento arder, si cada vez que hago las cosas que Él me mandó a hacer me siento útil para mi amado. Ahora Romanos capítulo 12, verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a nosotros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Pablo le hablaba a los romanos y él decía, demuestren el amor que se tienen, demuéstrenle a todo el mundo cuánto se aman, demuéstrenle a todos los que no conocen a Cristo cómo pueden amarse de una manera tan sincera, profunda, veraz, verdadera. Demuéstrenle lo que hizo Cristo en sus corazones, que pudo crear de tanta enemistad, tanto amor y pasión en los corazones de los creyentes. En el versículo 11 dicen, lo que requiere diligencia, no perezosos.
en lo que requiere diligencia, no perezosos. El Señor no quiere esos. El Señor no quiere tibios, no quiere perezosos, no quiere personas que no estén fervientes en el espíritu, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No tolera al tibio el Señor, Él quiere una iglesia ferviente. No tolera a aquel que dice, no, a este no le voy a hablar. ¿Saben, amados? Hay personas que a veces el Señor le dice simplemente una palabra. Y yo le voy a contar algo, porque el Señor me habló a mí. Yo la otra vez fui a hacer un trámite y venía en el tren y me estaba por bajar y se siente una señora de edad avanzada al lado mío y me dice, Señor, ¿este tren sigue hasta Cabret? Sí, señora, sí, sigue hasta Cabret. Yo ya venía pasando la estación de José va y nunca me sentí una persona tan miserable como en esos 5 minutos. Cuando Cristo mismo me dijo, dile que la amo, dile que la amo. Y yo dije, Señor, perdóname porque no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, Señor. Pero voy a orar para que haya alguien más valiente que yo. Haya alguien ferviente en el espíritu. Para que haya alguien más apasionado que yo. Para que lo haga inmediatamente. Con esto les estoy diciendo de que hay veces no hablamos cuando tenemos que hablar. A veces no oramos cuando tenemos que orar. Y el resultado está ahí esperándonos. A veces este tipo de tibieza espiritual y conformismo con nuestra propia religión realmente que nos hace vivir de esta manera y no podemos decirle a la gente que tenemos que decirle, Cristo te ama, el Señor te está llamando a orar fervientemente, como Pablo lo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, dice, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Sabe lo que va a pasar cuando hay una iglesia ferviente? La persecución va a venir, siempre va a venir. Pablo le decía a los creyentes, sean fervientes en el espíritu, porque va a venir la persecución, espérenla, pero consuélense con la esperanza gloriosa de Cristo, de que son de Él, de que pertenecen a su reino, de que su nombre está escrito en los cielos, de que son del Padre, que son amados, de que nadie podrá arrebatarlo de su mano, de que tienen un lugar privilegiado, una iglesia ferviente en el espíritu. Va a venir la persecución, espérenla, dice Pablo. Consuélense con la esperanza y estén siempre orando. ¿Cuántas veces tuvimos ganas de hablarle a alguien y no nos animamos? Muchas veces. La vergüenza, el miedo al rechazo, el miedo a lo que van a decir. Oh, amados, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos realmente, Cristo estaba el resultado ahí? Y el rechazo puede llegar a venir. Como mucho, ¿viste? Cuando estos chicos iban al baile y decían, anda, el no ya lo tenés. ¿Qué te puede llegar a pasar? Anda. Pero si sucede el sí, yo te puedo llegar a decir, iglesia, que no vas a sentir otro gozo tan tremendo en el corazón que, como decía la hermana Marta, cuando un pecador se arrepiente, el reino de los cielos está de fiesta, y eso se siente en el corazón de la persona que predica el evangelio. Cuando oras por gente que ni conoces, ¿cuántas veces dijiste, no, este ya no tiene remedio, ya está? El Señor quiere una iglesia ferviente, no tolera la tibieza espiritual. La conformidad espiritual con decir, vengo, me siento, escucho, me siento gozoso, me voy, sigo mi vida, me sigo comportando como Simón Pedro, sigo ignorando las cosas espirituales, invierto prioridades, dejo a Cristo en el segundo lugar, las cosas realmente que tienen valor, dice la palabra de Dios, vamos a leerla y vamos a ponerla de pie nuevamente, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora el Señor por tercera vez le dijo a Pedro, Pedro, por última vez te lo voy a decir y simplemente sé que me amas porque el Señor sabía que Pedro lo amaba, pero quería que Pedro se convenza de que había invertido prioridades y él le dice, Pedro, sé que me amas, pastorea mis ovejas, pastorea mis rebaños, invierte prioridades, no gastes tiempo, fuerza, y tantas cosas vanas e inútiles en cosas que no tienen sentido.
Amados, el Señor quiere una iglesia ferviente en el Espíritu. Él no tolera otra cosa que no sea eso. Él no tolera el tipo de religión que se conforma y se jacta de su posición sin tener el deseo, el ardor, el clamor, la pasión, como Pablo vivió todos los días. Dice que realmente él vivió todos los días de la gracia sufriendo por su nación, sufriendo por aquellos que habían rechazado a Cristo, sufriendo por aquellos que rechazaban a Cristo. Padre, te damos gracias por el amor infinito que nos tienes, porque un día fuiste a buscar a Pedro en el mar y hoy quizás estás trayendo a muchos de ahí. Señor, ¿cuántas veces me has ido a buscar de ahí? Había invertido prioridades, había invertido tiempo, esfuerzo, vigor, trabajo en cosas vanas e inútiles cuando nos llamaste, Señor, a un propósito eterno. Somos embajadores de tu nombre, mi Cristo glorioso. Sea tu iglesia hoy ferviente en la oración y que recupere la pasión que tiene por ti. Mi Señor, sé que eso nos va a llevar un tiempo, o quizá puede ser hoy, Padre, pero sé que lo lograremos. Sé que lograremos esa pasión. Sé que abriremos nuestra boca y no callaremos. Sé que podremos decirle a cualquier persona, Cristo te ama. Cristo ha muerto por los pecadores y tú eres uno y Él no hace excepción. Hoy en día realmente podemos hacerlo. ¿Cómo no vamos a hablar de las buenas nuevas de salvación? Del mensaje más glorioso que el hombre pudo haber oído jamás, que es Cristo muriendo por los pecadores y llevándolos de nuevo a Dios. Padre, hemos dejado de orar quizá, hemos dejado de buscar, de leer, hemos ignorado tu presencia, Cristo amado. Hemos dejado de disfrutar y pasar tiempo contigo en oración. Señor, ayúdanos, porque sé que hoy eres tú, Cristo glorioso, reconciliándonos contigo. Sé que un día como te apareciste a estos, tus discípulos hoy, te nos apareces a nosotros, para que tú vuelvas a ocupar el lugar en nuestros corazones, para que las prioridades espirituales ocupen el primer lugar. Señor, te amamos y tú lo sabes. Sabes que te amamos, por eso nos hablas, porque sabes que te amamos. Padre, en el nombre de Cristo, habla a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, que Cristo sea el primero en nuestros corazones, que todos sus principios y prioridades sean las nuestras, en el nombre de Cristo. No queremos amar de palabras, queremos hacerlo en hechos, en verdad. Queremos realmente demostrarte, Cristo, que te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos que tu Espíritu glorioso hoy se manifieste en cada uno de nosotros y podamos volver a eso que consume nuestro corazón. Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.